¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, perdón. Eh, Vamos a esperar un minuto más para comenzar. Los videos de la clase anterior están en YouTube. Ya pueden visitarlos para que terminen sus prácticas por ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Okay. Bueno, vamos a comenzar entonces por aquí. El día de hoy vamos a ver un tema que igual impacta mucho para el lado de diseño, que es la tipografía. ¿Okay? Por aquí tenemos que la tipografía pues representa en cierta manera la parte del texto, ¿ok? Todo lo que podemos eh, visualizar, por ejemplo, ya sea en periódicos, en logotipos, etcétera. ¿Okay? Bueno, por ahí si alguien nos quiere ayudar a leer. En términos netamente gráficos,
La tipografía hoy es considerada un elemento tan importante como las imágenes mismas. Su preponderancia es tal que un cambio en el tipo de fuente podría significar dar otro contexto y personalidad al mensaje que queremos presentar, sea cual sea el medio. Por tanto, la exigencia de encontrar el tipo de letra que mejor nos represente es esencial, especialmente en un mundo donde las señales y las primeras impresiones lo son todo. El éxito de las tipografías de las marcas y medios más importantes del mundo confirman su relevancia. ¿Qué haríamos sin las letras? Ok, muy bien. Por ahí es cierto, o sea, tanto las imágenes como mencionaban a veces representan mucho y también la parte de la tipografía también representa. Actualmente pues le han dado como un poco más de realce a las letras, por ejemplo, para representar formas, por ejemplo, y también, por ejemplo, por ahí lo que es el texto también causa impresión sobre las personas, ya vamos a ver más adelante. Y, y también es importante escoger algo que sea especial para trabajarlo. Por ejemplo, hay muchos tipos de letras, igual vamos a ver cuáles son los tipos, cuáles son las formas o qué tipo de texto podemos utilizar para emplear en diferentes ámbitos. Que se están uniendo más personas. Por ahí, las letras también causan impresión. ¿Sí? Y, por ejemplo, se usa para representar. Antiguamente, pues las letras pues eran las imágenes o las formas. En tiempo de la prehistoria se utilizaba mucho para representar lo que sucedía. O los jeroglíficos, por ejemplo, que igual eran formas, pero técnicamente de igual forma parte de la tipografía para representar lo que queremos expresar o lo que queremos entender. Okay. Bueno, por aquí los diseñadores gráficos no solamente se concentran en los colores, las texturas, la composición y un sinfín de elementos que ya hemos visto anteriormente por ahí, sino que la persona o el receptor reciba el mensaje, ¿ok? Esa es la importancia. O sea, todos los que son diseñadores, pues por ahí lo que quieren dar es que expresar lo que, por ejemplo, si es vender un producto, con su logotipo, pues expresar que sienta la persona atracción con sus colores, ya sea impresos en una playera o en una gorra o en el etiquetado de de un automóvil, ¿okay? Una lona, etcétera, ¿okay? O sea, hay que preocuparse por toda la parte, ya sea desde una imagen hasta la parte del contenido, que en este caso sea el texto, para que la persona o cliente o receptor en este caso no pierda el interés de lo que quiere dar a representar la persona. ¿Okay? Entonces, siempre hay que hacer muchas propuestas o ver nosotros, por ejemplo, cómo se ve cada forma, cómo quedaría mejor. ¿Okay? Por ahí también cuidar, por ejemplo, hay muchas personas que no mezclan las tipografías, sino mantienen una misma. Por ejemplo, hay personas que utilizan dos, pero no más porque ya pierde, digamos, el estilo. Bueno, por ahí también tenemos que todos los grandes ejemplos de tipografía en logotipos y materiales impresos han brillado por combinar el aspecto visual con la armonía de una tipografía clara, identificable, universal, iconográfica. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, se apoya tanto el texto con imágenes o a veces causamos que el texto se vea como si fuera una pequeña imagen. Por ejemplo, hay personas que utilizan algún icono para representar o sustituir alguna letra. Por ejemplo, ya sea la más representada es la O, por ejemplo, entre otros. Ya vamos a ver ejemplos de ese tipo de representaciones que podemos hacer con las letras.
¿ok? Ya sea cambiándole a una imagen y también por aquí. Bueno, pero en sí que la definición de la tipografía. ¿Qué más nos apoya aquí con la lectura? A ver, Rubí. Rubí, ¿nos apoyarías con la definición de la tipografía? ¿Me menciona a mi maestro? Sí. Ok. Definición de tipografía. Es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje, pidiéndose ver también cómo el arte y técnica del manejo y selección de tipos, originalmente de plomo, para crear trabajos de impresión. La tipografía también se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes tipográficas, que las hay muchas, desde Helvética, Calibri, Franklin Gothic, Arial, Georgia, Sans, Impact, etc., que son finalmente las protagonistas principales del mundo gráfico, al ser los intermediarios entre los mensajes pensados por el emisor o la marca y las ideas del diseñador. Ok, gracias. Por aquí, lo que sí podemos resaltar es, por ejemplo, la parte de que pues la tipografía pues muchas veces se encarga igual de crear nuevos estilos, por ejemplo, nuevos moldes para las letras. Por ejemplo, nosotros igual en el CorelDRAW podemos modificar la tipografía, ¿okay? Hemos visto que hay letras que son muy delgadas y por ejemplo le podemos poner un poco más de grosor y ahí vamos modificando ese tipo de letra que tenemos, ¿okay? Ok, bien. Por ahí vemos del lado izquierdo que hay diferentes tipografías ahí y en este caso son de un solo tipo, que es Arial, por ejemplo. Dentro de Arial tiene muchas tipografías más, por ejemplo, Arial regular, bold italic, ¿okay? Una combinación en sí. ¿Ok? Bueno, también hemos visto que la tipografía pues lo utilizan mucho para hacer imágenes. Por ejemplo, hay imágenes del yogur, por ejemplo, que tienen letras, para todo lo que es su presentación. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del lado izquierdo, donde podemos ver algún envase, solamente con texto, ¿ok? Que al final de cuentas, pues también causa o es llamativo, ¿ok? Bueno, la tipografía es una herramienta de comunicación que, vista desde la perspectiva del diseño gráfico, es un poderoso transmisor de información e ideas, ¿sí? Más aún, está probado que la forma visual y el estilo de cada letra en las diferentes familias tipográficas provoca diferentes impresiones que pueden ser usadas para capturar el tono de voz del autor o del cliente, ¿okay? No sé si por ahí habían escuchado que, por ejemplo, si alguien escribe todo mayúscula, significa que habla enojado o que está o habla gritado, por ejemplo, o da a expresar eso, ¿okay?
O, por ejemplo, también influye mucho el color que tenga el texto. ¿Ok? Por ejemplo, igual no sé si han escuchado que igual representa eso escribir con rojo. ¿Ok? Bueno, por ahí alguien tiene una pregunta. Ok, bueno, seguimos. A ver, aquí alguien nos dice algo. No, ok. Muy bien. Ok. Y esta es una de sus más grandes cualidades, es decir, que la tipografía por sí misma puede persuadir y reforzar ideas, ¿ok? Presentadas con palabras. Por ejemplo, la sensación lúdica e infantil que provocan las fuentes Comic Sans, ¿ok? Que fue la que utilizamos en las clases pasadas para hacer las prácticas. La legibilidad y la calma de la serie de Verdana y Tahoma, ¿ok? La elegancia de Book Antigua. Ok, y tenemos por ahí las Times, el Arial, por ejemplo. Bueno, y por ahí tenemos también las ramas o divisiones de lo que es la tipografía. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del lado izquierdo, en la parte superior, en la cual pues vemos que es una imagen de un personaje, ¿no? De una serie. Y pues este personaje, si se dan cuenta, está conformado por solo texto. ¿Okay? Esto igual lo podemos hacer en lo que es CorelDRAW. ¿Okay? Por ejemplo, a las personas que se dedican ahí a hacer playeras y eso, digamos que pueden hacerle una playera así a una persona, ¿okay? Personalizada, o sea, con su fotografía. Igual, esta va a ser la práctica del día de hoy. Vamos a hacer este tipo de ilustraciones o imágenes así. Y por ahí vimos en las clases anteriores la herramienta que podemos utilizar para hacer esto. ¿Okay? Esa herramienta que podemos utilizar para representar esto, pues es la Power Click. ¿Okay? Recuerdan que podemos aplicarle una imagen dentro al texto como un tipo de relleno. Entonces, no es tan complicado. En cierta manera, nada más tenemos que acomodar el texto en la imagen para poder diseñar esta. ¿Sí? Si en esta sección no nos da tiempo en lo que vemos esta parte, sigue en la siguiente sección cómo hacer este tipo de ilustraciones. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo se representan las ramas o divisiones de la tipografía. Y por aquí tenemos que podemos representarlas, por ejemplo, por la tipografía creativa. ¿Ok? ¿Y cuál es esa? La que explora las formas gráficas más allá de la finalidad lingüística de los símbolos. ¿Okay? Es, por ejemplo, el cómo está formado, cómo se representa el texto. Por ahí tenemos la tipografía de edición, ¿okay? Que esa va más, por ejemplo, a las propiedades normativas de las familias de tipos. ¿Ok? Ya vamos a ver cuáles son algunos tipos, ¿ok? De la tipografía que hay. ¿Ok? Y por ahí, tenemos la tipografía del tallo o microtipografía, que se centra en el interlineado. ¿Cuál es el interlineado? Es la separación entre dos párrafos, entre dos textos, ¿ok? Por ejemplo, aquí, si alguien ve mi cursor, se ve esto de aquí, este espacio es el interlineado, ¿ok? Es que separa de un párrafo al otro, ¿ok? Eso. Y de ahí tenemos el interletreado. ¿Cuál es ese? La separación entre cada letra. ¿Okay? Esta separación de aquí. ¿Okay? Eso es el interletreado. Y por ahí tenemos que también está la macrotipografía, que esa pues se especializa en el tipo de texto
el estilo que tenga, es decir, si está cursiva, si está inclinada. Y por ejemplo, el cuerpo de los símbolos, es decir, si son redondos o son delgados, o si, por ejemplo, tienen algún quiebre y todo eso. Entonces, si ustedes igual quieren saber más sobre esto, pues ya aquí tienen los tipos. Una es la macrotipografía, microtipografía y tipografía creativa. ¿Okay? Bien. Ok. Bueno, ahora tenemos las características de la tipografía. Del lado izquierdo ven ustedes la siguiente imagen. Es igual, es conformada por texto, ¿ok? Y, por ejemplo, podemos colocarle cualquier texto y ya nada más adaptamos el texto a la forma de la persona. Y también podemos aplicarle solo letras al azar. Igual como en este caso tiene esta persona. ¿Ok? Y por ahí igual lo pueden imprimir para una playera o algo que ustedes quieran. O incluso el desarrollo de una marca, algún envase, lo que sea. Bueno, tenemos que el arte de la tipografía empieza con el juicio del diseñador, es decir, lo que nosotros, nuestra imaginación nos diga o nos dicte o cómo empecemos a trabajar. Bueno, y de ahí tenemos que recopilar la información necesaria para tomar decisiones, ¿okay? Y abrir una puerta a ideas. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si ustedes están trabajando en un proyecto, por ejemplo, para una marca, recopilen todo lo tipo de información que puedan, ya sea, por ejemplo, si es para, digamos, una empresa de cámara de seguridad, ¿qué tendrían que hacer? Buscar toda la información que encuentren sobre cámaras de seguridad, buscar logotipos diversos sobre cómo han hecho otros diseñadores este tipo de logotipo, y de ahí vienen el banco de ideas que tienen que pensar, por ejemplo, cómo se vería mejor ese logotipo, cómo podrían mejorarlo, y de ahí van sacando partes de cada uno y van formando su propia marca o su propio logotipo. Y de ahí ustedes tienen ya varias propuestas y ya pueden tomar decisión de cuál elegir. ¿Okay? O, por ejemplo, van surgiendo más ideas, esto no, esto sí, o colócale este tipo de texto, o se ve mejor con esto. El chiste es ir dando todas las ideas que tengamos y ya para poderlas representar. Bueno, de ahí tenemos que encontrar la fuente ideal. ¿Okay? Ese es, no siempre es un proceso sencillo debido a que, por ejemplo, tenemos que ir recolectando la información de cada una de las tipografías. Es decir, hay muchísimas tipografías que tenemos instaladas en nuestro equipo. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre busco más tipografías, se las voy agregando a mi equipo. Igual ese proceso se los voy a enseñar. Y, por ejemplo, buscamos entre todas las listas y son un sinfín. Vamos buscando y hay muchas que son semejantes o que le dan otro tono a la imagen o a lo que estamos haciendo. Y por ahí también tenemos que hacer la perfección y la funcionalidad que exigen casi siempre, por ejemplo, tenemos que hacer pruebas o contrapruebas o probarlos con nuestros clientes en este caso o con las personas que estén trabajando con nosotros en el equipo para sacar adelante algún proyecto. También, no importa para lo que sea, ok, todo tiene un tipo de estructura de texto y un tipo de texto que debemos utilizar para cada uno. Y entonces, ¿a qué se va con esto? Que siempre hay que buscar lo mejor para trabajar o desarrollar, ¿ok? Y de ahí, bueno, dentro de la característica de la tipografía, pues tenemos que en la tipografía tenemos que hay una base, un apico, un hombro,
una contraforma, por ejemplo, tiene un bucto, una caja, si es ascendente o el tamaño del ojo, por ejemplo, si tiene algún tipo de cola, pie, cerdas, lágrimas, la parte del cuello, si es descendiente, ¿okay? Si es a pico, su altura, ¿okay? Son algunas partes que forman parte de la anatomía de la tipografía, ¿okay? Y por aquí tenemos que, a ver, por ahí, ¿quién nos ayuda a leer esa parte? A ver, por ahí, Daniela. Dígame, maestro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿Nos puedes apoyar con la lectura de esta parte? sí, claro que sí. Una forma de clasificar las letras tiene que ver con que tengan o serifas sin curvas o adornos. Y esto es un aspecto importante para decidirse. Se entiende por serifas o remates las pequeñas líneas que se encuentran en las terminaciones de las letras, principalmente en los trazos verticales o diagonales. La utilidad de las serifas es facilitar la lectura, ya que éstas crean en el ojo la ilusión de una línea horizontal por la que se desplaza la vista al leer. Ok, muy bien. Gracias, Daniela. Nada más. Entonces, bueno, ya vemos que una forma de clasificar las letras, pues tiene que ver si son que tengan o no serifas, ¿ok? Es decir, las curvas o adornos, ¿ok? Este es otro que se incluye ahí. Por ahí, hacer todo este proceso de diseñar algo, por ejemplo, siempre se hace una vez. Es por eso que si algunos o los que trabajan en este ámbito deben de incluir todo este conocimiento que tienen ustedes para cobrar sus trabajos, ¿ok? Deben de incluir esta parte. Ya que, por ejemplo, saber todo esto, pues digamos que le da más valor agregado a sus proyectos. ¿Okay? Bueno. Ok, bueno. Ahora tenemos lo que es la psicología de la tipografía. Ya veíamos anteriormente, perdón, lo que era la psicología del color, pero también está la psicología de la tipografía. ¿Bien? Por ahí, ¿alguien le da noción de qué podría tratar esto? Bueno, como vimos, la psicología del color era, por ejemplo, qué representan o quién puede utilizar este tipo de colores, por ejemplo, o en dónde se puede aplicar o para qué sirve ese tipo de color. Entonces, en la psicología de la tipografía es lo mismo. Es dónde podemos implementarlo, para qué tipo podemos implementarlo. ¿Okay? Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos las letras serif. ¿Okay? ¿Apropiada para qué? Para los textos largos. ¿Okay? Esos textos largos, pues también lo podemos utilizar para algún texto corto, debido a que, por ejemplo, tienen algunas letras que son muy especiales, por así decirlo. Entonces, por ahí tenemos que, ¿en qué podemos utilizar lo que es esto de aquí? ¿Y en cuál? ¿Cuál es la que podemos utilizar
en ese caso, ¿ok? Es decir, si yo quiero una serif que sea tradicional o para algo tradicional, manejo la book antigua. Si quiero algo que sea seria, de la misma familia de serif, tengo que utilizar, por ejemplo, la Courier. ¿Okay? Estos son unos ejemplos, ¿ok? Hay mucho tipo de tipografía que podemos utilizar que son serias, ¿ok? Si queremos, por ejemplo, estas que están aquí son las que tienen predeterminado su equipo, es decir, si ustedes compran un equipo nuevo, son las que tienen instaladas en su equipo o en su PC, ¿okay? Ese tipo de texto. Entonces no es necesario que la tengan que descargar, instalar, nada de eso, ya está en su equipo. Y por ahí cuando igual instalaron el CorelDRAW, se instalaron muchas fuentes más. Bueno, entonces tenemos que, si queremos una letra que sea respetable, pues utilizamos esta, o que sea institucional, por ejemplo, utilizamos esta, o por ejemplo, este institucional, por ejemplo, lo encontramos en los periódicos. Si queremos una corporativa, elegimos, por ejemplo, Platino, y aquí encontramos que la empresa Google, pues tiene esa tipografía Serif, ¿okay? Y si se dan cuenta, pues esta empresa, pues es una de las más grandes en el ámbito de la tecnología y utiliza diferentes tipos de colores, pero su tipografía nunca varía, es la misma. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ver la siguiente. Bueno, tenemos la sans serif, ¿okay? Que es apropiada para carteles, títulos y todo lo que venga de esta parte de encabezados, por ejemplo. Y tenemos que, por ejemplo, esta puede ser utilizada para modernidad, seguridad, alegría, algo que sea neutral, minimalismo, ¿okay? Por ejemplo, para moderno podemos utilizar la letra Arial, ¿okay? Por ejemplo, para seguridad, la Backfoot, para alegría, la Tahoma, ¿okay? Algo que sea neutro es la Verdana, ¿okay? Así como están ahí donde dice cuál, es como se ve la letra, ¿ok? Es decir, ahí tiene su estilo cada letra. ¿Okay? Bueno, ahora tenemos la script. Esa pues representa la elegancia, el afecto, la creatividad, la seducción. ¿Okay? Es apropiada para títulos y firmas. ¿Okay? Cuando nosotros utilizamos o creamos algún tipo de firma, pues antes se le decía esas manuscritas, por ejemplo, las encontramos aquí, ese tipo de letra. Por ejemplo, la empresa de automóviles, los Cadillac, utilizan esa tipografía. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿okay? De las tipografías que podemos utilizar. Así es tal cual el nombre de la tipografía, como aparece ahí, en cada uno, ¿okay? Entonces, por aquí alguien tiene una pregunta, ¿hasta dónde vamos? ¿No? Bien. Ahora, bueno, tenemos la parte de modernas, ¿ok? En moderna, pues tenemos que son para tendencias, para mostrar algo que sea inteligente, por ejemplo, que tenga estilo, algo futurista, algo que sea tecnológico, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos de los tipos de letras y es apropiada para aportar modernidad, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? De eso de moderno, ¿ok? Es de la marca de un alcohol. Entonces, si se dan cuenta en esa marca, pues utilizan dos tipos de fuentes, ¿ok? Utilizan la que vimos anteriormente y lo que es moderno. ¿Okay? Sí se pueden mezclar, pero les digo, traten de que se mezclen dos o no más porque se ve muy
variado. ¿Ok? Eso me refiero para un logotipo. Por ejemplo, veíamos ahí el ejemplo de un envase que tenía muchos tipos de tipografía. Pues eso era para representar un etiquetado. Ahí sí pueden utilizar diferentes tipos. Bueno, de ahí tenemos las decorativas, apropiadas para aportar la personalidad. ¿Ok? Queremos representar algo. ¿Okay? Por ejemplo, ¿quién utiliza esa tipografía? Pues Disney. ¿Okay? Utiliza decorativas. ¿Okay? Que sean, por ejemplo, divertidas, casuales, únicas o exclusivas. Es decir, que le dé un toque personal. ¿Okay? Y que cualquiera cuando lea el nombre pueda representarlo y le venga, digamos, a la cabeza los diferentes tipos de productos. O sea, cuando ustedes leen Disney, pues le viene Mickey Mouse, todas las películas que son relacionadas a esta marca, por ejemplo. Por ahí tenemos que son las Amarante, América, Cherry y la Euro. ¿Okay? Bueno, llegamos a la parte de las secciones de preguntas, aportes, dudas y comentarios. Como ven ahí, son algunos ejemplos de algunas marcas que utilizan texto para representar sus marcas, con las que son muy reconocidas. ¿Okay? Algunas de estas marcas pues no utilizan la fuente, sino sus fuentes fueron creadas por los diseñadores. ¿Okay? Nosotros igual podemos diseñar nuestra propia tipografía. Y por ahí los que instalaron el programa se dieron cuenta que por ahí se les instaló el Corel Fonts. El Corel Fonts es para la tipografía. No la vamos a utilizar, pero sí pueden utilizarlo para hacer este tipo de cosas. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo, maestro, tengo una duda. Sí, dime. Cuando se diseña un logo, de preferencia se debe diseñar blanco y negro y después jugar con los colores o no. Okay. Mira, técnicamente, pues ya puedes comenzar con los colores, ¿ok? Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a diseñar un logo es porque ya nos vino algo a la mente. Nos vinieron hasta sus colores y todo, cómo se vería, ¿no? Entonces ahí es donde ya tenemos, digamos, uno con color. De ahí lo que hacemos es copiar esa misma imagen que tenemos y nada más le vamos variando los colores, ¿ok? Variando. Por ejemplo, igual, les comentaba que muchos de los logotipos, pues, por ejemplo, Coca-Cola, pues sabemos que es rojo, ¿no? Pero se utiliza así en negro, cambian sus colores para dar realce, por ejemplo, a las páginas web o en otro lado. ¿Eh? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que un logo combine, digamos, con todos los colores o que armonice con la mayoría de los colores para que así tengamos un catálogo de esa misma marca y podamos utilizarlo en diferentes partes o en diferentes áreas. Entonces, pues sí, puedes comenzar de hacerlo en negro y ya de ahí vas agregando los colores. En sí, el orden del factor en sí no altera el producto, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí. Por ahí, ¿qué más? Se va a terminar la sección y volvemos a continuar, ¿ok? Acuérdense. Por ahí vamos a tener un, a ver. Son las 2:45. Nos vemos a las 3 para comenzar la práctica del texto que tenemos por ahí. ¿Okay?